Cristo somos más que vencedores, amén. Porque Él nos ha hecho valientes, Él nos ha dado un corazón valiente. En este momento declara conmigo: celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Vamos, dilo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Está conmigo, quien vamos, decláralo con tu mano arriba. Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, que contra mí. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor, mayor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. En este momento has venido a alabar a nuestro Dios, amén. Te pido que le entregues tu mejor alabanza. Una vez más, dile a él: celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Muy buenas noches, amados hermanos. Para mí es un gusto nuevamente compartir el Evangelio en esta hermosa tarde-noche ya, que ya parece más noche, ya que está cambiando ya el tiempo, el clima. Como sabemos que en el mes de octubre se empieza a alejar un poquito más el sol de la tierra y pues se oscurece un poco más rápido. Hemos llegado hasta el mes de octubre, hermanos, y el Señor nos ha permitido en su misericordia llegar hasta este tiempo, hasta este momento, el cual le agradecemos. Como usted sabe, hermano, como cada 8 días venimos compartiéndole el discipulado llamado Los Héroes de la Fe, y hoy me tocó compartirle
este hermoso discipulado, el cual yo le he puesto por nombre Fe a Prueba de Fuego. Así que ahí donde está, hermano, le voy a invitar, hermano, que ponga atención para que el Señor nos hable, no sin antes agradecerle a nuestros amados pastores por la oportunidad, desde luego, y por la preocupación que ellos tienen en discipular a la iglesia, discipular al pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Amados pastores, gracias por su preocupación, gracias por su ocupación y gracias por permitirnos el compartir el Evangelio y ser parte de estos discipulados. Amados pastores, reciban un fuerte abrazo y les bendecimos ahí donde están. Y también le agradezco a usted, hermano, por la oportunidad que nos da de llegar por este medio hasta su hogar, hasta la comodidad de su hogar. Gracias al Señor. No sé si nos esté viendo en televisión, nos esté viendo en un dispositivo. Le bendecimos desde este lugar y que el Señor haga la obra poderosa en cada uno de ustedes y nos siga hablando como hasta el día de hoy. ¿Qué le parece si levantamos una oración para dar inicio a este hermoso discipulado que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Ahí donde está, hermano, incline su rostro y pídale al Espíritu Santo que le enseñe, que nos guíe, que nos dirija en este hermoso discipulado. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche que nos permites llegar a este tiempo, a este lugar. Señor, gracias porque nos permites llegar a cada hogar de nuestros hermanos, en lo cual te pedimos que te manifiestes poderosamente. Espíritu Santo, te pedimos tu auxilio, tu pronto socorro, que nos guíes, nos enseñes a toda verdad y a toda justicia, que nos consueles, también que nos exhortes, también que nos enseñes y que nos guíes a la verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pues vamos a leer nuestra cita base de este día, hermanos, de este discipulado, y se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 34, y dice la palabra del Señor: apagaron fuegos intempestuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Voy a hacer énfasis donde dice: recibieron fuerzas de debilidad o sacaron fuerzas de debilidad. Mis queridos hermanos, si de alguien podemos hablar que haya sacado fuerzas de debilidad o recibió fuerzas de debilidad, hay varios en la Escritura, pero uno de los que más conocidos a nivel iglesia es Job. Job, hermanos, es un hombre del cual fue muy probado y él tuvo que sacar fuerzas de su debilidad, incluso de su enfermedad. En medio de todos sus problemas, él se mantuvo y tuvo fuerzas en la debilidad, hermanos. Y eso lo vamos a ver en Job capítulo 42, verso 10, dice: después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. A lo largo de mi caminar en el Señor, hermanos, siempre que hablamos de Job, siempre que se habla de este personaje llamado Job, se habla de la gran bendición que él tuvo. Si usted lee el verso 42, lo que acabamos de leer de Job, del capítulo 42, verso 10, es el último capítulo, y dice: después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. ¿Se da cuenta que Job, hermanos, cuántos no queremos ser como Job? Y de hecho anhelamos o deseamos la doble porción de la bendición. Job llegó a ese nivel. Job llegó hasta tener esa doble porción, esa doble bendición, hermanos, como nos enseña Job capítulo 42, verso 10. Y vamos a ver ahora Job capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y
1000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de días. Fíjese, aquí ya estamos hablando en el capítulo 42 del libro de Job. Si usted abre su Biblia en el libro de Job, son 42 capítulos. Antes de llegar a este capítulo 42, tuvo Job que haber sido probado. Es decir, Dios no pudo haberle entregado una doble porción de bendición sin antes ser probado, hermanos. Ya que, como les digo, en mi caminar siempre se ha hablado de Job, siempre se ha hablado de este hombre, y se habla de la doble porción, de todo lo que el Señor lo bendijo. Pero, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que hacer Job? Porque miren, hermanos, siempre queremos nosotros recibir la bendición. ¿Qué digo? La bendición, hermanos, la doble bendición, sin ser probados o sin ser procesados. Creemos que podemos o que somos merecedores sin ser probados o procesados, que somos merecedores de esa doble bendición. Queremos y decimos, no, pues yo ya me merezco ser bendecido, pero apenas te prueban tantito, hermano, y repruebas la prueba. Ahora sí que la prueba, valga la redundancia. ¿Cómo tuvo que ser probado Job? Mire, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Cómo se prueba la fe, hermanos? En este caso, ¿cómo se probó la fe de Job? Es decir, los 41 capítulos anteriores se probó su fe de Job para llegar al último y que el Señor lo bendijera. Tuvo que ser probada, como dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 7, probada por fuego. La fe es lo mismo que el oro, las pruebas es el fuego. Así que, hermanos, muchas veces nosotros nos creemos merecedores o dignos de una doble bendición. Sin embargo, no queremos ser probados, no queremos ser procesados. Job era un hombre ejemplar aquí en la tierra y en el cielo. De hecho, inicia así el libro de Job. Dice que andaba el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y fue a decirle, mira, tu siervo Job. Voy a parafrasear la historia, hermanos, por causa de tiempo, pero usted lea el capítulo 1 de Job, 1 y 2, y va a entender lo que le estoy diciendo. Y llegó el diablo ante el Señor, que lo reprenda también el Señor al enemigo, y le dijo, mira, él te obedece, él es ejemplo ante muchos, él es un hombre lleno de fe, pero porque tú lo tienes bendecido. Job era un hombre hacendado, un hombre muy rico ya, antes de ser lo doble. Sin embargo, Dios dijo, bueno, vamos, hazle pues la prueba para que veas que por qué está bendecido. En pocas palabras así le dijo. Entonces el enemigo vino y empezó a tentar y a hacerle pruebas a Job. Tenemos que entender, hermanos, que seremos probados. Para llegar hasta este último versículo, ya está terminando, como vuelvo a repetir, el libro de Job, y tenía que, para ser bendecido, lo que dice el capítulo 42, verso 7, tenía que ser probado Job, tenía que ser probada su fe con fuego.
primero de Pedro 1:7. ¿Y cuál fue la prueba, hermanos, de Job? ¿Cuál fue la prueba? Usted puede comentar ahí, hacer un comentario o incluso mandar un saludo o etiquetar a una persona si quiere que vea esta transmisión, mandar un saludo a quien usted guste, hermanos, etiquetarlo ahí para que vea esta palabra si cree que le va a ser de bendición, que yo sé que sí. ¿Cuál fue la prueba las pruebas que tuvo que pasar Job? Vamos rápido, como primera cosa o primer vivencia que tuvo Job para ser prosperado, hermanos, nos vamos a regresar a la historia del capítulo 1, del 13 al 16 del libro de Job. Job capítulo 1, verso 13 al 16, y dice esto: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y asnas, paseando cerca de ellos. Acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte noticia. Para Job, hermanos, era importante perder a su servidumbre, pero no era tan relevante. Es decir, empezó la prueba por su servidumbre. Mataron unos tales sabeos, mataron a toda su servidumbre. Nada más uno pudo escapar para dar esta mala noticia a Job. Ahí empieza la prueba de Job, hermanos. Ahí empieza la prueba de Job. Pero para Job no era tan relevante sus siervos. Desde luego yo siento que quería a las personas y por eso les daba trabajo. Por eso los tenía trabajando con ellos como gente de confianza para entregarles sus ganados. Eran de confianza y desde luego que sí le pegó o le dolió a Job, pero no a tal grado que lo perjudicara tanto. Total, se consigue otros y ya, ¿verdad? Como él era un hacendado muy rico, muy adinerado, dijo, pues ponemos acá afuera un anuncio, se está contratando otra vez y renueva a la gente, o sea, contrata más gente, no sé, indemniza a los que estaban anteriormente que fueron asesinados y ya, y la vida continúa, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, eso no era tan relevante para Job. Sin embargo, continúa la prueba. Mire, vea Job capítulo 1, verso 16, como segunda cosa. Aún estaba hablando, o sea, el primer siervo, el primer criado, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué tal si el enemigo se empieza a meter con lo económico, hermanos? Aquí ya se empezó a meter con el ganado de Job. No solamente con las personas, sino con el ganado de Job. Muchas veces, cuando ya hay intereses económicos en cierta circunstancia, a veces hasta se pelean en las familias. Cuando hay una herencia se dividen los hermanos. Cuando ya hay intereses de por medio económicos, hermanos, créame que los humanos son capaces de hacer cualquier aberración, hermanos. Dice, aún estaba hablando cuando vino otro, o sea, otro criado, otro siervo, que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí empezó a meterse ya con lo material, hermanos. Se empezó a meter el enemigo con lo material. Desde luego esto fue permitido por Dios. Todo esto era permitido por Dios. Hagamos memoria que en el capítulo 1 el enemigo se presentó ante Dios y le dijo: adelante, pruébalo y vas a ver que no me va a fallar. Dios sabe y conoce el corazón de cada persona. Ahí es cuando los seres humanos, cuando se empiezan a perder o se empieza a meter los intereses económicos, hermanos,
el humano, hermano, empieza a respingar. No obstante, hermanos, ahorita, ¿qué se traen con el gobierno actual, hermano? Los empresarios millonarios, ¿verdad? Porque les empiezan a cobrar los impuestos y ya, es su enemigo, el presidente de México. ¿Por qué? Porque ya le está cobrando los impuestos. Ay, ¿cómo? No. Y no quieren pagar, siendo que tienen mucho dinero para pagar. Y empiezan a atacar al gobierno. Digo, no soy partidista, hermanos, pero ahí se da uno cuenta que cuando alguien tiene, quiere más, hermanos. Aquí Job, hermanos, fue tocado y fue tentado en lo económico. Dice que empezaron se cayó fuego del cielo y se quemaron las ovejas. Muchos dicen por ahí, todo menos lo material. Me compartía el hermano de nuestro pastor, el pastor Daniel, me compartía que ellos trabajaron en Luz y Fuerza del Centro, y dicen que ahí les permitían todo les permitía que llegaran tarde. Bueno, a ellos no llegaban tarde tampoco, pero permitían que sus empleados o algunos de sus empleados llegaran tarde, llegaran borrachos, les permitían muchas cosas. Pero si robaban o veían que tomaban algo de la caja, los corrían. Entonces vemos las reacciones del ser humano hermanos, cuando se empiezan a meter con los intereses económicos de uno. Si, hermanos, se nos pierde uno de a 50, una de a 10 pesos, y ahí andamos moviendo camas y todo, porque, no se metan con nuestro dinero, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, ¿qué ha de haber dicho Job? Bueno, pues hago otros business y recupero las ovejas que se quemaron, otra vez sigo contratando otros empleados y adelante, seguimos. Pero no terminó ahí. Mire, como tercer cosa que tuvo que vivir Job para ser probada su fe, dice Job capítulo 1, verso 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, se seguía metiendo el enemigo con los intereses económicos de Job. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera pensado? Ay, Dios, ¿por qué a mí si yo soy tu pueblo, yo soy tu hijo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué empiezo se empiezan a perder mi riqueza? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Usted qué hubiera pensado, hermanos? ¿Cuál hubiera sido su actuar, su pensar, hermanos, en ese momento que le estaban pasando estas cosas a Job? Es interesante saber, hermanos, que esto pasó en un solo día, hermanos. En un solo día, Job perdió cientos de criados y bastantes ovejas y camellos de su ganado, de sus riquezas, hermano. En menos de un día. Hay empresas muy grandes que en menos de un día se van a quiebra, hermanos. Y los empresarios se suicidan porque aún están endeudados o decaen en depresión. Sin embargo, Job, hermanos, se mantuvo en el proceso, hermanos. Mire, vamos a ver el capítulo 1:18. Seguimos ahí viendo en qué más fue probada su fe de Job. Capítulo 1, verso 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, esto sí es todavía más fuerte, hermanos, porque a lo mejor alguien puede perder muchas cosas materiales,
Pero cuando llega a los hijos, hermanos, cuando llega la desgracia a la familia, hermanos, es algo muy duro, bastante duro, hermanos. Fíjese que, como les decía, es de sorprenderse que en menos de un día, hermanos, Job perdió todo. ¿Usted qué haría, hermano? ¿Qué pensaría? Imagínense qué dolor tan grande, hermanos, perder a sus hijos. Hay a quienes apenas se le muere una mascota y nada los consuela, hermanos. Conocía antes de, cuando yo era pequeño, conocía una familia de ahí de la calle, de ahí de mi calle donde vivía, que tenían una gallina. La idolatraban a su gallina, y la gallina para acá y la gallina para allá. ¿Qué cree, hermanos? Que se les muere la gallina. Un lloradero, hermanos, un lloradero sin... Ahora sí que no, nada los consolaba. Nada los consolaba. La gallina cuca, se llamaba la gallina. Pobre gallina. Imagínense si la hubieran hecho en caldo, quién sabe qué les pasa a estas personas. Imagínense, hermano, qué dolor tan grande perder a los hijos, hermano. Tal vez lo económico, hermanos, uno hace negocios. Este hombre era un hacendado, sabía hacer negocios, desde luego. Era un hombre que sabía multiplicar lo que Dios le daba. Pero, hermanos, cuando llegó ese dolor a su familia, fue un golpe, me imagino que devastador, hermanos. Devastador para Job, desde luego para Job y su esposa, su familia. Como les cuento, hay gente que no los consuela ni el sol cuando se les muere una mascota. Imagínense un ser querido. Ay, que se me murió mi perrito, mi gatito. Nada los consuela. No estoy diciendo que no sienta eso. Usted es libre de sentir lo que usted quiera. Pero si duele una mascota, imagínense, hermanos, cómo ha de doler la muerte o la falta de un hijo, de una hija, hermanos. ¿Cómo ha de doler? ¿Usted qué haría, hermanos, si se encontrara en esa situación? Se da cuenta, hermanos, que para llegar a la doble porción que Job, o Dios le dio a Job, no es solamente por la cara bonita, o porque soy cristiano, o porque Señor soy tu hijo. Desde luego siempre hay procesos en la vida, hermano. Yo no sé si en este momento estés pasando en un proceso, hermanos. No sé, una enfermedad, un problema económico, moral, espiritual. No sé cuál sea tu proceso, hermano. No puedo, no sé, pero Dios lo sabe, hermano. Mantente como este hombre Job, hermanos. Mantengámonos, que aún así su fe estaba siendo probada por fuego. Mire, vamos a ver Job capítulo 1, verso 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchos de nosotros, hermanos, en estas circunstancias estaríamos diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy justo, yo soy demasiado bueno, hago muchas obras, ¿por qué? Pero eso sí, hermanos, queremos la doble bendición, pero no queremos pagar un precio. Para esta doble bendición que tuvo Job, hermano, tuvo que ser probada su fe. Dios no te entrega una doble bendición sin antes ser probado, sin ser procesado, hermanos. Hay que tenerlo en la mente, hay que meditar en ello. Yo sé que muchos de nosotros estamos pidiendo la doble, tal vez la doble bendición,
Pero como decía el Señor Jesucristo, no sabemos lo que pedimos. Ciertamente el Señor dijo muchas veces, le dijo a sus discípulos, de la misma copa que yo bebo, beberéis. Pero no todos estamos capacitados para ello, hermanos. Este hombre Job nos da un gran ejemplo como héroe de la fe, hermanos. Como héroe de la fe, hermanos, que no cualquiera puede llegar a tener la doble porción de la bendición, hermanos. No cualquiera. Tenemos que ser procesados, probados. Esto es por lo cual, hermanos, esto que les acabo de contar hasta este momento, es por lo cual Job se ganó el sobrenombre de héroe de la fe. Al aparecer en esta honorable lista de los héroes de la fe, y que estemos hablando hoy día de él. Entonces vemos como primer cosa que tuvo que pasar Job, soportar la prueba, hermanos. ¿Estaba siendo probada su fe como el oro? Claro que sí, hermanos, según Primera de Pedro capítulo 7, verso 1. ¿Estaba siendo probada su fe de Job? Desde luego, hermanos. Dios no puede entregarte algo sin antes probarte, hermanos. Sin antes probarnos. Sin antes probarnos, el Señor no puede entregarnos nada. Seguimos, hermanos. Pero ¿qué más? Aparte de este sufrimiento, es lo que nos hace acreedores de este título. ¿Qué más, hermanos? Antes de llegar, como decía mi hermano Fer hace unos días, hace unos miércoles, antes de caminar por esa alfombra roja, hermanos, que yo le tomo ese comentario a mi hermano Fer Munguía, pero no creo que vaya a ser una alfombra roja. Si allá arriba son calles de oro, mar de cristal, una alfombra roja es algo honorable aquí en la tierra para ganar un Grammy latino o no latino, o tal vez un premio Nobel de literatura, no sé, algo, hermanos. Aquí es honorable caminar por una alfombra roja, pero allá arriba va a haber calles de oro, mar de cristal, hermanos. No es como el reino de Dios, no es como lo vemos los hombres. Tal vez hay alfombra o no. Imagínese caminar por las calles de oro, nadar en un mar de cristal. Quién sabe si nos deje nadar, pero supongo. Qué privilegio, hermanos. ¿Qué hizo acreedor a Jonás? Seguimos leyendo. Para ser parte o hacerse acreedor de este título de héroe de la fe. Job capítulo 2 versos 5 al 9 dice: pero extendiendo ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti. O sea, ahí está hablando el diablo, el Señor lo reprenda. Contra ti y en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está a tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cornilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le viene una enfermedad a Job, hermanos. Aparte de toda esta desgracia de que perdió todas sus riquezas y a su familia, que es lo más preciado que cualquier riqueza, le viene una enfermedad por si fuera poco. A Job le estaba lloviendo sobre mojado, como decimos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en lugar de que la mujer con la cual se había casado, con la cual había hecho votos de fidelidad, a aquella que le dice:
aquella que cuando se casaron le dijeron hasta que la muerte los separe, y hicieron votos en sí el uno al otro. La mujer, hermanos, ¿qué cree que le pasó? Se le acabó la fe a la mujer. A la mujer le dijo esto a Job: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Verso 9 del capítulo 2. Imagínense, hermanos, su propia esposa le dijo eso a Job. ¿Qué cree que habrá pensado Job en ese momento? Bueno, de hecho sí pensó algo y le dijo que era peor que una impía, o que estaba pensando como una impía. Pero también veamos, hermanos, en la circunstancia, o pongámonos en los zapatos de la esposa de Job. Esta mujer también perdió sus hijos, perdió todas las riquezas porque eran uno, era su esposa de Job. Si nosotros, como les decía, a veces perdemos uno de a 100 y ya estamos que nos desesperamos, ¿y dónde dejé ese billete o dónde dejé esa moneda de 10 pesos? Imagínense, esta mujer perdió todo eso y todavía a sus hijos. ¿Usted cree que iba a tener fe en el Señor? Desde luego dijo: no, ahí nos vemos, Job. Ahí te quedas tú, quédate con tu Dios, porque a mí ya me falló. Ha de haber dicho, en pocas palabras eso dijo, o le dio a entender. Aún retienes tu integridad, le dice: maldice a Dios y muérete, o maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo, hermanos. Bien dicen por ahí que no nos confiemos de la que duerme con nosotros. Gracias a Dios por nuestras esposas, hermanos. Si tienes una esposa, bendícela. Si estáis cerca de ti, abrázala, dale un beso y dile: te bendigo, esposa amada mía. Pero esta mujer, hermanos, se le acabó la fe, hermanos. Por si fuera poco, lo dejó solo a Job, lo abandonó, hermanos. Dijo: ahí nos vemos. Dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Pero algo nos enseña Job ahí, hermanos. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él no renegó, hermanos. Todo lo que ya le había pasado a este hombre Job, no renegó, hermanos. Nunca renegó. Y nosotros como humanos, hermanos, es lo primero que hacemos. Siempre que nos viene un problema, hermanos, si tenemos una circunstancia muy adversa, hermanos, lo primero que hacemos es renegar contra Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Job renegó de haber nacido. Job renegó, sí, de haber nacido, del día que nació, pero nunca renegó en contra de Dios como lo hizo su mujer. Entonces, ¿qué aprendemos de Job, hermanos? Que no renegó. Job no renegó, hermanos, como la mujer. Job se mantuvo, hermanos. Entonces, aprendemos que en las pruebas no tenemos que renegar, sino bendecir el santo nombre de Dios. Finalmente, hermanos, Job tuvo que perdonar. Ah, caray, ¿cómo está eso? Mire, vamos a leer Job capítulo 42, versos 7 al 9, y dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Ellos eran amigos de Job. Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bilhat, Sujita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. En contexto, hermanos, de estos versículos, hermanos,
Si usted lee el capítulo 2 y el capítulo 4, o lea todo el libro de Job, pero en estos capítulos viene que sus amigos de Job, hermanos, atendieron al principio a Job, lo vieron en desgracia y lo atendieron. Sin embargo, hermanos, no se mantuvieron atendiéndolo, sino que hasta hablaron o le hicieron entender que Job tenía la culpa de lo que le estaba pasando. Lea capítulo 2 y 4 de Job. Y ahí va a encontrar, y hasta el 5 me parece, en los capítulos 2, 4 y 5 va a encontrar esta historia que le estoy narrando o parafraseando. Entonces, hermanos, sus amigos de Job nada más le atendieron en el momento, corrieron. Usted ve el capítulo 2 al final, dice que fueron a atenderlo porque ay, qué grandes desgracias le pasaron a Job. Vamos, mira, perdió todas sus riquezas, perdió a su familia, vamos, atendámoslo. Estos mismos amigos, pero sin embargo no permanecieron en apoyar a Job, lo dejaron en su calamidad, lo abandonaron, y eso que eran sus amigos. Ay, amigo, ay, amiga. No, hermanos, ahí aprendemos, o es el contexto del capítulo que les acabo de leer, que Job perdonó. ¿Y qué cree? Todavía de que lo insinuaron que era por culpa de él que le estaba pasando esta desgracia, y lo abandonaron, hermanos, lo dejaron a su suerte, como dirían por ahí. Lo abandonaron, más hasta lo veían, yo creo, y Job andaba, yo creo que no sé si estaba tirado en una calle, en una acera, porque también en esta historia cuenta que los perros lamían sus llagas. Estaba tirado prácticamente en la calle y nadie atendía su necesidad de Job, ni sus amigos. Pero por eso le dice Dios a estos amigos, principalmente: Jehová dijo a Elifaz temanita, 42 verso 7, Job 42 verso 7, mi ira está contra ti. Y le dijo: vas a hacer esto, vas a ir a ver a Job, le vas a llevar provisión, le vas a llevar esto y esto y esto, y Job va a orar por ti. Pero ¿qué cree que haría Job cuando los vio? Lo primero que los vio, dijo: ay, vienen estos ingratos que me traicionaron, me abandonaron cuando más los necesitaba. Dicen por ahí que los amigos de verdad se conocen en las buenas, pero más en las malas. Estos amigos se desaparecieron, en pocas palabras, no apoyaron a Job. Y Dios le encarga a Job orar por ellos. ¿Usted qué hubiera pensado? No, yo no voy a orar. ¿Cómo crees, Dios, que yo voy a orar por estos que me traicionaron? No, ¿cómo crees? No, estos me hicieron esto, me hirieron, me abandonaron. Sin embargo, Job perdonó y oró por ellos, hermanos. Por estos amigos de Job. Entonces entendemos, hermanos, que para llegar al final, hermanos, para llegar al final de esta historia, o esta prueba, esta fe a prueba de fuego, que el Señor metió a Job, o para llegar al verso 42, verso 12, tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada como si fuera oro. Hermanos, tenemos que entender que el Señor nos va a probar, nos va a tener que tener en un proceso. No podemos, hermanos, nosotros mantenernos o pedir una doble porción de bendición sin antes ser probados. Es lo que nos enseña esta historia de Job. Finalmente, cuando el Señor probó a Job y vio que perdonó y oró por ellos, Dios lo bendijo. Vamos a ver Job 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job,
Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Japub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre los hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a las hijas de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de años. Y ahí termina la historia de Job. Claro, terminó en una victoria, en una gran bendición, en una doble bendición, pero tuvo que ser probado, tuvo que ser procesado, hermanos. Antes, hermanos, de que pidas una doble porción de bendición, tienes que ser probado, tienes que ser procesado. De hecho, me viene a la mente un hombre llamado Eliseo. Eliseo pedía la doble porción de unción de Elías. Pero ¿qué tuvo que hacer Eliseo para ganarse esa doble porción de unción? Haberle servido a Elías por muchos años, por mucho tiempo, someterse a un hombre de Dios como Elías. Ese fue su proceso de Eliseo para poder recibir la doble porción de la unción. Aquí Job pasó algo parecido. Tuvo que ser probada su fe por fuego, hermanos, como el oro, para ser en gran manera o doblemente bendecido. Mis amados hermanos, pues este ha sido el discipulado de esta noche. Sé que el Señor te ha hablado, me ha hablado a mí. Yo no sé cuál sea tu prueba este día, no sé cuál sea el momento que estés pasando, pero créeme que de todo el Señor tiene el control. El Señor tiene conocimiento de tu problema. Solamente resiste, dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Resiste al diablo, hermanos, no desistas, mantente en esa fe, mantente en el camino del Señor, mantente buscándolo, mantente bendiciendo su santo nombre, hermanos, y el Señor hará grandes cosas contigo. Benditos hermanos del Señor, pues fue mi participación del día de hoy. Te agradezco nuevamente por permitirme llegar hasta tu hogar, por permitirme compartirte esta enseñanza de los héroes de la fe, o que la he titulado Fue a prueba de fuego, y Job es un claro ejemplo de ello. Dios lo bendijo en todo, pero fue probada su fe por fuego, según como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Hermanos, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Le agradecemos también a nuestro hermano John, que pone su tiempo, su esfuerzo, su talento que el Señor le ha entregado. Gracias a su hermana Joyce, que también pone la dedicación y el tiempo. Les agradecemos. John, Joyce, muchas gracias, que es parte de esta producción. Ellos son de gran ayuda, bendecimos sus vidas de ellos, y le pido a ustedes que también bendiga y que comente ahí las bendiciones que tiene para nuestro hermano John y para nuestra hermana Joyce, que son parte del equipo de producción. Gracias. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor cimiente nuestra fe, y que si vamos a ser probados por fuego podamos pasar esas pruebas. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día hermoso que nos permite, Señor, llegar hasta tu trono santo, Señor, al trono de la gracia confiadamente, Señor. Bendecimos tu santo nombre, como dice tu palabra. Permite, Señor, que mis hermanos y yo, que nuestra fe, si va a ser probada por fuego, Señor, tú nos mantengas, nos ayudes a salir adelante, Señor, en las pruebas, Señor, de esta vida, en las pruebas que hayamos de enfrentar, Señor, y si en tu bendición y en tu voluntad está, Señor, bendecirnos lo doble, Padre, sea bienvenida esa bendición, Señor, pero
Haznos, Señor, merecedores de ella. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Espíritu Santo por tu apoyo, por tu auxilio y por tu socorro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, me despido. Reciban un fuerte abrazo de mí y de mi familia. Los esperamos el domingo por acá, por la iglesia. Y que no se pierdan estos discipulados que cada día son mejores y de gran bendición. Recibo un abrazo y bendiciones, mis hermanos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.